La terminal del aeropuerto era un hervidero de frustración humana. Una tormenta de verano había paralizado la ciudad, encadenando a miles de almas al suelo de mármol y a las sillas incómodas. Los vuelos cancelados parpadeaban en rojo en los paneles. Cada anuncio por el sistema de sonido era una nueva sentencia de espera. El aire era denso, pesado con el olor a café recalentado y la ansiedad colectiva de una multitud atrapada sin tener a dónde ir. Los niños lloraban. Los ejecutivos gritaban por sus móviles y familias enteras creaban campamentos improvisados entre sus equipajes. Era un escenario de caos controlado, un microcosmos de la sociedad al límite de su paciencia, donde cada uno luchaba por su pequeño espacio de cordura. En ese mar de gente, Vanessa Lima era una isla de invisibilidad. Con su uniforme azul desvaído, empujaba su carro de limpieza, una figura anónima cuya existencia solo se notaba cuando alguien necesitaba apartarse de su camino. Su rutina era un ballet mecánico de movimientos repetidos: vaciar papeleras, limpiar el suelo marcado por huellas, reabastecer los baños. Para los miles de pasajeros apurados e irritados, ella no era una persona, sino parte del paisaje, un fantasma funcional que mantenía el orden en medio del desorden. Nadie veía a la mujer detrás del uniforme, nadie notaba el peso que cargaba sobre sus hombros, mucho más pesado que cualquier bolsa de basura. Pero aquel día, la invisibilidad de Vanessa escondía un dolor particularmente agudo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, rastros de un llanto que la acompañaba desde el amanecer. Era el 10º aniversario de la muerte de su hijo, Gustavo. Una tarde fatídica en la que el niño de 3 años, en un abrir y cerrar de ojos, se ahogó en la piscina del complejo de lujo donde ella trabajaba como limpiadora. La culpa de aquel día, la sensación de que podría haber hecho algo, de que debería haber estado allí, la atormentaba como una sombra. Aquel trauma no la paralizó, la transformó, dándole un propósito sombrío y silencioso que nadie a su alrededor podría imaginar. Desde la muerte de Gustavo, Vanessa desarrolló una obsesión silenciosa y metódica por los primeros auxilios. Cada céntimo extra lo usaba en cursos. Cada hora libre la dedicaba a ver vídeos de procedimientos de emergencia. Practicó la maniobra de Heimlich en maniquíes en ONGs locales tantas veces que sus movimientos se convirtieron en puro instinto. Conocía los protocolos para atragantamientos, para paros cardíacos, para convulsiones. Se armó con un conocimiento que la mayoría de los laicos jamás poseería. Era su penitencia, su forma de luchar contra la impotencia que la destruyó una década atrás. Se preparaba incesantemente para una emergencia que esperaba que nunca ocurriera, para poder salvar al hijo de otra persona, ya que no pudo salvar al suyo. Lejos del caos del vestíbulo principal, en la calma aséptica de la sala VIP, el multimillonario Sergio Navarro observaba la lluvia castigar la pista de aterrizaje. Dueño de un imperio farmacéutico, era un hombre acostumbrado a controlar variables y a anticipar resultados. Pero allí era solo un pasajero más, impotente ante la furia de la naturaleza. A su lado, su hijo de 5 años, Felipe, jugaba con una tableta, la única luz en el mundo de Sergio desde que su esposa, Daniela, muriera en un accidente de coche. El niño era su brújula, su única razón para seguir construyendo un imperio que, sin tener con quién compartirlo, parecía cada vez más vacío y sin sentido. La paciencia de un niño de 5 años, sin embargo, es finita. Aburrido del juego, Felipe se levantó. «Papá, voy a explorar», dijo. Sergio, absorto en una videollamada urgente con inversores de Tokio, respondió con un «ajá» distraído, un sonido del que se arrepentiría el resto de su vida.
El niño, sintiendo la libertad de la falta de atención, se escabulló de la sala VIP y se sumergió en la vibrante confusión de la terminal. Para él, el aeropuerto no era una prisión, sino un gigantesco parque de atracciones, lleno de gente corriendo, luces parpadeantes y sonidos interesantes. Se sentía un aventurero en una jungla de maletas y piernas apresuradas. En una de las tiendas, Felipe quedó hipnotizado por un juguete en la mano de otro niño. Una pequeña bola magnética plateada y brillante, del tamaño exacto de un caramelo. Parecía un dulce exótico, algo que nunca había visto. Aprovechando un momento de distracción de los padres del otro niño, con la curiosidad superando cualquier noción del bien y del mal, tomó la pequeña esfera de metal. Sin pensarlo 2 veces, como haría cualquier niño, se la metió en la boca. El objeto liso y pesado se deslizó por su garganta instantáneamente, bloqueando por completo el paso del aire. El pánico fue inmediato y silencioso. Los ojos de Felipe se abrieron de par en par por el terror. Sus pequeñas manos se llevaron al cuello, intentando arrancar el objeto invisible que lo asfixiaba. Intentó toser, intentó gritar por su padre, pero no salía ningún sonido. Su rostro, antes sonrosado, comenzó a adquirir un tono azulado y aterrador. Tropezó al salir de la tienda y cayó en medio del pasillo, el cuerpo comenzando a convulsionar por la falta de oxígeno. Una mujer gritó. En segundos, un círculo de curiosos se formó, pero era un círculo de espectadores, no de salvadores. Decenas de móviles se alzaron para filmar la tragedia, la luz de sus flashes iluminando el rostro agonizante del pequeño niño. El grito finalmente atravesó la burbuja de concentración de Sergio. Terminó la llamada y se percató del asiento vacío a su lado. Un pánico helado se apoderó de él. Corrió fuera de la sala VIP, gritando el nombre de Felipe, empujando a la gente, con el corazón desbocado. Cuando vio a la multitud y en el centro de ella, el cuerpo de su hijo en el suelo, el mundo de Sergio se derrumbó. Él, el hombre que podía comprar hospitales enteros, era incapaz de comprar un solo soplo de aire para su hijo. Su imperio, sus miles de millones, todo se convirtió en polvo ante la imagen de su único amor, muriendo en un sucio suelo de aeropuerto, rodeado de extraños. Un niño asfixiándose, un padre multimillonario impotente y una limpiadora atormentada por el pasado. ¿Logrará Vanessa usar su dolor para obrar un milagro? Suscríbete al canal, deja tu like si esta historia ya te ha atrapado y manda un mensaje de apoyo para el pequeño Felipe y para la mujer que corre a salvarlo. Sergio finalmente llegó al centro del círculo. El corazón, martilleando contra sus costillas, se arrodilló y tomó el cuerpo inerte de Felipe en sus brazos. «Hijo, por favor, respira», imploraba, las lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con la lluvia en su ropa. Su mente, generalmente tan afilada y estratégica, estaba en blanco. Él, el hombre que comandaba un ejército de científicos y ejecutivos, era ahora solo un padre, impotente y aterrorizado, viendo la vida de su único hijo desvanecerse en un suelo de aeropuerto. Cada segundo de silencio del pecho de Felipe era una tortura, un martillo golpeando su alma, recordándole su fracaso en protegerlo. La seguridad del aeropuerto llegó, abriéndose paso con autoridad, pero su competencia terminaba ahí. Eran hombres entrenados para contener multitudes, no para salvar vidas. «Ya hemos llamado al equipo médico», gritó uno de ellos, la voz intentando sonar tranquilizadora. «Pero están en una emergencia en la otra terminal. Tardarán unos 15 minutos». 15 minutos. La frase sonó como una sentencia de muerte. 15 minutos era una eternidad que Felipe no tenía. La multitud alrededor continuaba filmando, un coro silencioso de espectadores pasivos, convirtiendo la agonía más privada de un padre en un espectáculo público y grotesco. La ayuda estaba lejos y la esperanza se estaba muriendo. A 50 metros de allí,
En el silencio amortiguado de un baño de mujeres, Vanessa escuchó los gritos. Al principio era solo un ruido más en el caos del día, pero entonces distinguió un tono específico, un timbre de desesperación que conocía íntimamente. Era el sonido que la atormentaba en sus pesadillas desde hacía 10 años, el grito de un padre perdiendo a su hijo. Por un instante, el tiempo se congeló. El olor a desinfectante se mezcló con el recuerdo del cloro de la piscina. Sus manos comenzaron a temblar. El impulso de huir, de esconderse de ese dolor familiar, fue abrumador. Pero entonces, la imagen de Gustavo fue reemplazada por la disciplina de su entrenamiento. El recuerdo no la paralizó, la impulsó. La culpa se transformó en propósito. Dejó caer la fregona, el sonido resonando en el baño vacío, y corrió. Cruzó el pasillo abarrotado, ya no como una limpiadora invisible, sino como una fuerza de la naturaleza. «¡Abran paso! ¡Quítense de en medio!». Su voz, normalmente baja, sonaba con una autoridad que hacía que la gente retrocediera instintivamente. Al llegar al centro del círculo, vio la escena que tanto temía y para la que tanto se había preparado. El niño cianótico, el padre destrozado. No vio a un multimillonario, vio un reflejo de sí misma 10 años atrás. Sergio levantó la vista y vio, a través de las lágrimas, la figura de una mujer con uniforme de limpieza. Pero había algo en su mirada, una calma, una competencia enfocada que contrastaba con el pánico a su alrededor. «Por favor», le imploró. La voz un hilo. «Haga algo. Se está muriendo». En ese momento, todas las barreras sociales se disolvieron. Él no era el jefe. Ella no era la empleada. Eran solo 2 personas unidas por la urgencia de la vida. En un acto de fe absoluta y desesperada, le extendió a su hijo, entregando el bien más preciado de su vida en las manos de una completa extraña. El entrenamiento de Vanessa tomó el control. Sus movimientos eran rápidos, económicos y precisos. «Se ha atragantado», anunció con una calma clínica, más para sí misma que para los demás. «Voy a hacer la maniobra de Heimlich». Colocó el pequeño cuerpo de Felipe boca abajo sobre la cabeza más baja que el pecho. Con la palma de la otra mano, aplicó 5 golpes firmes y rápidos entre los omóplatos del niño. La multitud contuvo la respiración colectivamente. 1, 2, 3, 4, 5. Nada. El tenso silencio fue roto por un murmullo de decepción, pero Vanessa no vaciló. Sin perder un segundo, giró al niño boca arriba, aún apoyado en su brazo. Con 2 dedos, encontró el punto exacto en el esternón, justo debajo de la línea de los pezones, y comenzó las compresiones torácicas. 1, 2. En la tercera compresión, ocurrió el milagro. Un pequeño objeto plateado salió disparado de la boca de Felipe, volando en un arco y aterrizando en el suelo de mármol con un minúsculo clic metálico. Un sonido que para Sergio fue más fuerte y más hermoso que cualquier sinfonía. El sonido de la vida regresando, el sonido de la esperanza. El objeto que casi robó el futuro de su hijo ahora yacía inofensivo en el suelo. El cuerpo de Felipe fue sacudido por una tos violenta y, a continuación, por una inspiración profunda y ruidosa. El sonido del aire, llenando sus pulmones por primera vez en minutos preciosos, fue seguido por un llanto fuerte y sonoro, el sonido más tranquilizador del mundo. La multitud, antes boyerista, estalló en aplausos y gritos de alivio. Sergio arrancó a su hijo de los brazos de Vanessa, abrazándolo con una fuerza que mezclaba amor, terror y una gratitud tan inmensa que parecía que su corazón iba a explotar. Lloraba abiertamente, el rostro enterrado en el cabello de su hijo, susurrando su nombre repetidamente, como una oración. Cuando la ola de emoción comenzó a ceder, Sergio buscó a la mujer que había obrado el milagro. Ella ya se estaba alejando, intentando mezclarse con la multitud, buscando regresar a su invisibilidad. La alcanzó
y la sujetó suavemente del brazo. «Espere, por favor. ¿Cómo puedo agradecérselo? ¿Cuál es su nombre?» Ella parecía incómoda con la atención, el rostro sonrojado. «No hace falta», dijo, en voz baja. Cualquier madre habría hecho lo mismo. Pero él insistió, la mano aún en su brazo, obligándola a mirarlo. «Por favor, necesito saberlo». En ese instante, sus miradas se cruzaron y un vínculo profundo y silencioso se forjó entre dos extraños, unidos por una vida salvada. Los médicos del aeropuerto finalmente llegaron, encontrando una escena de calma inesperada. Felipe, acurrucado y seguro en los brazos de su padre, ya respiraba normalmente. Tras una revisión rápida, confirmaron que estaba fuera de peligro. Mientras los paramédicos hacían su trabajo, Sergio buscó a la mujer del uniforme azul, pero había desaparecido. Como un ángel que cumple su misión y se retira, Vanessa se había mezclado con la multitud, regresando a su invisibilidad, dejando atrás solo el recuerdo de su acto heroico, la bola de metal en el suelo y un nombre susurrado: Vanessa. El caos del aeropuerto continuaba, pero para Sergio, el mundo había cambiado para siempre. En los 3 días siguientes, la imagen de Vanessa atormentó a Sergio. Canceló reuniones, ignoró llamadas de accionistas y se encontró reviviendo la escena una y otra vez. La calma de ella en medio del pánico, la precisión quirúrgica de sus movimientos, la humildad en su negativa a aceptar agradecimientos. Era una paradoja, una anomalía en su mundo de transacciones e intereses. Él, que vivía rodeado de gente que siempre quería algo de él, había sido salvado por alguien que no quería absolutamente nada a cambio. La gratitud que sentía era tan inmensa que se convirtió en una obsesión. Necesitaba encontrarla, necesitaba entender quién era la mujer que lo había salvado de su peor pesadilla. La obsesión no era solo suya. Felipe, que desde la muerte de su madre se había vuelto un niño introvertido y reacio a los extraños, no paraba de hablar de la tía heroína. Pasaba horas dibujando a una mujer de uniforme azul con alas de ángel. «Papá, ¿cuándo va a volver la señorita que me salvó?», preguntaba con una insistencia que desarmaba a Sergio. El niño, en su trauma, había creado un lazo instantáneo y poderoso con el recuerdo de su salvadora. Para Felipe, Vanessa no era solo una mujer, era un símbolo de seguridad, la personificación del cuidado en un momento de terror absoluto, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. Sergio se dio cuenta de que no podía dejarlo pasar. Era más que una deuda de gratitud, era una necesidad de su hijo y admitía, también suya. Con una sola llamada a la dirección del aeropuerto, el poder de su apellido abrió todas las puertas. En menos de 1 hora tenía su expediente completo en su correo electrónico. Vanessa Lima, 32 años, viuda, 2 hijas adolescentes, Alice y Manuela. Dirección en un barrio de la periferia de Madrid. La foto en el archivo mostraba un rostro cansado, pero con la misma mirada firme que había visto en medio del caos. La discrepancia entre la mujer heroica y la vida modesta revelada en ese archivo solo aumentó su fascinación. Movido por una curiosidad que rayaba en la reverencia, hizo algo que iba en contra de sus instintos de privacidad. Contrató al mejor investigador privado de la ciudad. La orden no era encontrar trapos sucios o secretos, sino entender su vida. «No quiero espiarla», le explicó Sergio al investigador. «Quiero entender el viaje de la mujer que salvó a mi hijo. Quiero saber de dónde viene su fuerza». Era una búsqueda de comprensión, un intento de descifrar el enigma de esa mujer común que se mostró extraordinaria en el momento más crucial de su vida. Quería conocer la fuente del coraje que a él mismo le había faltado. El informe que recibió 48 horas después fue un puñetazo en el estómago. El investigador detalló una vida marcada por la tragedia. El marido de Vanessa, un obrero de la construcción,
Había muerto 10 años antes al caer de un andamio. La viudez prematura, sin embargo, fue solo el preludio de un dolor aún mayor. Sergio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al leer la siguiente línea. El que conocía el dolor de la pérdida sintió una empatía inmediata. Su historia ya era trágica, pero no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir, escondido en las líneas frías y factuales de ese informe. La segunda parte del documento le hizo dejar de leer. 2 meses después de la muerte de su marido, el único hijo de Vanessa, Gustavo, de 3 años, se ahogó en la piscina del edificio donde ella trabajaba. El informe de la época, adjunto al reporte, describía el accidente con una frialdad burocrática que lo hacía todo aún más horrible. Sergio, padre de un niño de 5 años, sintió que le faltaba el aire. Imaginó el dolor, la desesperación, la culpa, su obsesión por los primeros auxilios, su calma sobrenatural en el aeropuerto. Todo cobraba ahora un sentido terrible y doloroso. Ella no solo estaba salvando a un niño, estaba reescribiendo su propio pasado. El investigador también descubrió un detalle que creó una conexión inesperada y profunda entre Sergio y Vanessa. Día de la muerte de su esposa Daniela, él estaba en Dubái, cerrando un negocio. La culpa de no haber estado allí, de haber priorizado el trabajo sobre la familia, era una herida que nunca cicatrizaba. El informe decía que, en el momento en que su hijo se ahogó, Vanessa estaba limpiando un apartamento en el 10º piso del edificio. La misma ausencia, la misma culpa paralizante. Entendió que la fuerza de ella no provenía de la ausencia de dolor, sino de la convivencia íntima con él. Eran 2 supervivientes, marcados por la misma cicatriz invisible. El informe concluía describiendo su vida actual, una rutina agotadora de 12 horas de trabajo al día para mantener a sus 2 hijas, la pérdida de su propia casa, viviendo de favor en casa de su hermana. La discrepancia entre la tragedia de su vida y el heroísmo de su acto era casi insoportable. Vanessa no era solo una heroína de un día, era una heroína de todos los días, librando silenciosamente una batalla por la supervivencia, con una dignidad que lo dejaba profundamente avergonzado de su propia riqueza y de sus propios problemas. Él, que lo tenía todo, se sentía débil cerca de ella, que no tenía nada. Esa noche, desde la ventana de su ático, observando las luces de Madrid, Sergio tomó una decisión. Un cheque, una nota de agradecimiento, una donación anónima a una ONG en su nombre. Esas eran las herramientas de su mundo, las formas en que los ricos aplacaban sus conciencias. Pero todo eso parecía vacío, casi un insulto. El acto de ella fue un regalo de puro altruismo, y su gratitud debía tener la misma moneda. No podía delegar aquello, necesitaba ir hasta ella, cruzar la frontera invisible que separaba sus mundos y mirarla a los ojos. A la mañana siguiente, el Mercedes blindado de Sergio se deslizaba por las calles de Vallecas. El viaje desde su mansión en La Moraleja hasta el humilde barrio obrero era un viaje entre 2 Españas. El coche de lujo era una nave alienígena en un mar de casas modestas y cables eléctricos enredados. Cuando bajó, con su traje caro y zapatos italianos pareciendo un disfraz, los vecinos salieron a las aceras, curiosos. Encontró el número, una casa pequeña con una verja de hierro, y llamó al timbre, el corazón latiéndole con una ansiedad que no sentía en ninguna sala de juntas. Estaba a punto de encontrarse con la mujer que era, al mismo tiempo, el espejo de su dolor y el símbolo de una fuerza que necesitaba desesperadamente entender. La puerta se abrió, y allí estaba. Ella, con ropa sencilla, el rostro cansado, pero con la misma mirada firme. La sorpresa en sus ojos fue evidente. El multimillonario y la limpiadora, 2 mundos colisionando en el umbral de una puerta humilde. La tensión de ese encuentro era palpable. Aquel
No era un encuentro de clases, era un encuentro de almas, y ambos supieron instintivamente que nada volvería a ser como antes. Recuperándose del shock de ver a Sergio Navarro en su puerta, Vanessa lo invitó a pasar. La vergüenza la golpeó, mientras él atravesaba la sala de estar. El sofá gastado, la pintura desconchada en la pared, las fotos de familia amarillentas por el tiempo. Cada detalle de su pobreza parecía gritar en presencia de su riqueza. Ella, que había caminado con tanta autoridad por los pasillos de mármol del imperio de él, ahora se sentía pequeña y expuesta en su propio y humilde territorio. Le ofreció la única silla que no estaba rota, sintiendo cómo el abismo social entre ellos se ensanchaba con cada segundo de incómodo silencio. Sergio se sentó, el traje caro pareciendo un disfraz de otro planeta en ese ambiente. Era un gigante en una casa de muñecas, y la inadecuación de la situación era casi palpable. Miró a su alrededor, no con juicio, sino con una curiosidad que la sorprendió. Era como si estuviera tratando de descifrar un código, de entender el universo de donde había venido la mujer que había obrado un milagro. El silencio fue roto por él, la voz sorprendentemente suave. «No he podido dejar de pensar en lo que hiciste», comenzó, las palabras saliendo con dificultad. «Y necesito, de alguna manera, corresponderte. La deuda que tengo contigo es impagable, pero necesito intentarlo». El instinto de Sergio era resolver el problema de la forma en que lo resolvía todo, con dinero. Estaba allí para saldar una deuda, para reequilibrar la balanza de poder que lo incomodaba. Él, el hombre que siempre había tenido el control, se encontraba en una posición de débito con la mujer más improbable. Su gratitud era genuina, pero venía envuelta en el lenguaje que conocía, el de la transacción. Quería ofrecerle una cantidad que le cambiara la vida, un cheque que pudiera comprar su perdón por no haber sido capaz de salvar a su propio hijo, un acto que restauraría el orden natural de su universo. Vanessa negó con la cabeza antes incluso de que pudiera mencionar cifras. «Señor, por favor, no hace falta», dijo, la voz baja pero firme. «Ya se lo dije en el aeropuerto. Cualquier madre habría hecho lo mismo». Intentaba desesperadamente minimizar su acto, retroceder a la seguridad de su invisibilidad. Ser puesta en un pedestal la asustaba. Para ella su acto no fue heroísmo, fue una compulsión, una respuesta instintiva forjada en su propia tragedia. Aceptar una recompensa por ello parecería una traición a la memoria de su propio hijo, como si estuviera lucrando con el dolor que le enseñó a salvar. «No, Vanessa, te equivocas», insistió él, la emoción tornando su voz ronca. Había cientos de personas en ese pasillo, personas con más estudios, con más recursos. Nadie hizo nada, solo tú. Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella, tratando de hacerle entender. No fuiste cualquier madre, fuiste la única persona. En ese momento, fuiste la persona más competente, más valiente y más importante del mundo para mí y para mi hijo. No eres común y no permitiré que vuelvas a ser tratada como si lo fueras. Respiró hondo y lanzó su propuesta, la jugada que cambiaría la vida de todos. Quiero que vengas a trabajar para mí, Vanessa, no como limpiadora. Quiero que seas la gobernanta jefa de mi casa, la cuidadora principal de Felipe. Hizo una pausa y luego dijo el número, un salario 15 veces mayor de lo que ganaba, una cantidad que sonaba más a un premio de lotería que a una oferta de empleo. El número flotó en el aire entre ellos, un puente de oro macizo sobre el abismo social, una oferta diseñada para ser imposible de rechazar, un cambio de vida en forma de contrato. Vanessa sintió que el aire le faltaba en los pulmones. El número resonaba en su mente, surrealista. Pensó en sus hijas, Alice y Manuela. Pensó en las matrículas de la universidad que podría pagar, en la casa que podría comprar, en el alivio de no tener que preocuparse nunca más por la factura de la luz.
La propuesta era más que un trabajo. Era un billete de salida de una vida entera de dificultades. La realización de todos los sueños materiales que nunca se había permitido tener. Por un momento, la magnitud de la oferta la dejó completamente muda, el corazón latiendo descontroladamente, dividido entre la incredulidad y la tentación abrumadora. Viendo el shock en su rostro, Sergio explicó rápidamente la verdadera razón. No es solo gratitud, Vanessa, es necesidad. Describió el estado de Felipe desde el incidente, los ataques de pánico, el miedo a comer, la negativa a quedarse solo. Los psicólogos dicen que tiene un trauma severo de abandono, que el atragantamiento reactivó. La pérdida de su madre. No confía en nadie. Sergio hizo una pausa, la voz quebrándose. Pero confía en ti. Habla de la tía heroína todo el tiempo. Necesita tu calma, tu fuerza, te necesita a ti. Entonces cruzó la frontera final entre lo profesional y lo personal. Él te necesita a ti, Vanessa. Y para ser totalmente honesto, yo también. La confesión fue un acto de vulnerabilidad cruda, un desnudamiento de su alma de multimillonario. Estaba admitiendo que era un padre fallido, un hombre perdido en su propia casa, incapaz de traer paz a su propio hijo. Le estaba pidiendo que fuera no solo una empleada, sino el ancla de su familia naufragada. La petición ya no era sobre un trabajo, era sobre la salvación, tanto la de Felipe como la suya. Y había una condición, explicó. Tú y tus hijas tendrían que mudarse a la mansión. Necesito que Felipe sepa que estás allí, que estás cerca. Se apresuró a añadir detalles. Tendrían un ala entera de la casa, total privacidad, todo lo mejor para tus niñas, colegios, oportunidades, todo. Para Sergio era una solución lógica. Para Vanessa era una complicación aterradora. Ya no se trataba de aceptar un trabajo, sino de entregar su vida, su independencia y la de sus hijas a este mundo extraño y poderoso. El corazón de Vanessa libró una batalla. La razón le gritaba que aceptara. Era la oportunidad de su vida, la oportunidad de dar a Alice y Manuela un futuro que jamás podría soñar con proporcionarles. Pero su instinto la alertaba del peligro. Entrar en ese mundo de riqueza y poder, vivir bajo el mismo techo que ese hombre, por el que sentía una atracción confusa y aterradora, era un riesgo. No tenía miedo de trabajar, tenía miedo de perderse, de olvidar quién era, de convertirse en una pieza más en la colección de cosas hermosas que Sergio Navarro poseía. Necesito pensar, dijo finalmente. La voz, un susurro. Sergio asintió comprensivo. Se levantó para irse, sabiendo que la había abrumado. Pero al llegar a la puerta giró, lanzando su argumento final, el más poderoso de todos. Piensa en esto, Vanessa, dijo, la voz suave. Todos los días desde el aeropuerto, Felipe te dibuja. En todos los dibujos tienes alas. Para un niño de 5 años, no eres una mujer, eres un ángel. La dejó con esa imagen, sabiendo que la súplica de un niño era infinitamente más persuasiva que cualquier cantidad de dinero que pudiera ofrecer. Vanessa y sus hijas han dado un paso hacia un mundo nuevo y aterrador, lleno de lujos, pero también de prejuicios. La presión apenas comienza. Suscríbete al canal para ver cómo navegará en este nuevo universo y comenta, ¿alguna vez te has sentido como un pez fuera del agua en una situación nueva? Esa noche, Vanessa reunió a sus hijas, Alice y Manuela, en la pequeña sala de estar y les contó sobre la propuesta de Sergio. La reacción inicial fue de un silencio de asombro, seguido por una explosión de euforia. Para las adolescentes, que habían pasado toda la vida viendo a su madre luchar, para pagar las cuentas, la oferta parecía un cuento de hadas. Una casa gigante, un colegio privado, un futuro sin la preocupación constante por el dinero. Mamá, tienes que aceptar, dijo Manuela con los ojos brillantes. Es nuestra oportunidad.
la oportunidad de tener una vida de verdad, no solo de sobrevivir. La alegría de ellas era contagiosa, pero Vanessa aún sentía un nudo de miedo en el estómago. Fue Alice, la mayor y más observadora, quien se percató de la vacilación de su madre. Tomó la mano de Vanessa, una mano encallecida por años de trabajo pesado. «Mamá, has pasado toda tu vida cuidando de los demás», dijo con una madurez sorprendente. «Primero del tío Gustavo, después de nosotras. Nunca has pensado en ti misma». Apretó la mano de su madre con firmeza. «El señor Sergio no solo te está ofreciendo un trabajo, te está ofreciendo la oportunidad de que también te cuiden a ti. Te lo mereces. Nosotras merecemos verte feliz». Las palabras de su hija, tan simples y tan profundas, fueron el empujón final que Vanessa necesitaba. La decisión no era solo por ellas, era por sí misma. Con manos temblorosas, llamó a Sergio. «Acepto», dijo, la voz una mezcla de pánico y determinación. Al otro lado de la línea, Sergio sintió una ola de alivio tan fuerte que lo sorprendió. No era solo la solución al problema de Felipe, era algo más, algo personal. «Me alegro mucho, Vanessa», respondió, la formalidad en su voz rompiéndose por un instante. «No te arrepentirás. Bienvenida a nuestra familia». La palabra familia resonó en la mente de Vanessa después de colgar. Hacía 10 años, desde que su mundo se derrumbó, que no se sentía parte de una. Quizás, solo quizás, era hora de empezar de nuevo. El día de la mudanza fue surrealista. Un coche de lujo con chofer particular se detuvo frente a su pequeña casa. Un contraste tan flagrante que atrajo a todos los vecinos. Las pocas cajas de cartón con sus pertenencias parecían patéticas dentro del espacioso maletero. El viaje hasta la mansión en La Moraleja fue una transición entre dos mundos. Al llegar, las imponentes puertas se abrieron a un vestíbulo que era más grande que toda la planta baja de su antigua casa. El lugar era frío, silencioso e inmaculado como un museo. La escala del lujo no era acogedora. Era intimidante, diseñada para recordar a todos el poder del hombre que vivía allí. Felipe estaba esperando en la puerta, aferrado a la pierna de su padre. En cuanto vio a Vanessa, su rostro se iluminó. Corrió hacia ella, un movimiento que aún era vacilante, pero lleno de alegría, y abrazó sus piernas con fuerza. «Viniste», susurró, la voz ahogada contra la tela de su pantalón. Aquel abrazo, aquel momento de afecto puro e incondicional, fue lo único que hizo que Vanessa sintiera que quizás pertenecía a ese lugar. Fue un recordatorio de que su verdadera función allí no era gestionar una casa, sino proteger el pequeño y frágil corazón de ese niño que la veía como su salvadora. Felipe fue rápidamente congelado por la recepción de doña Irene, la gobernanta que trabajaba para la familia desde hacía décadas. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, le dio la bienvenida a Vanessa, pero cada palabra estaba cuidadosamente elegida para demarcar territorio. «Le explicaré las rutinas», dijo, la voz pulcra, pero fría. «La casa tiene 15 empleados. El señor Sergio valora el orden y el protocolo. Su función será supervisarlo todo, garantizando que se mantengan los estándares». El mensaje era claro: puedes tener el título, pero este sigue siendo mi dominio. Yo conozco las reglas de este mundo, y tú eres solo una forastera. Las habitaciones designadas para ellas estaban en un ala privada de la mansión, pero el lujo era casi opresivo. Cada una de las niñas recibió una suite que parecía sacada de una revista de decoración, con camas enormes, vestidores y baños de mármol. Por primera vez en sus vidas tendrían sus propios espacios, su propia privacidad. Pero la opulencia también creaba una distancia. Se sentían como visitantes en un hotel de 5 estrellas, con miedo de tocar cualquier cosa, con miedo de dejar una marca, como si en cualquier momento
alguien pudiera aparecer para decirles que el tiempo de visita había terminado y que debían regresar a su mundo real. La primera cena fue una tortura silenciosa. Sentados en una mesa gigantesca, diseñada para 20 personas, el pequeño grupo de 5 parecía perdido. Doña Irene servía los platos con una eficiencia silenciosa que solo aumentaba la tensión. Vanessa y sus hijas, intimidadas por la profusión de cubiertos y por la comida que apenas podían identificar, casi no tocaron los platos. Sentían las miradas de los otros empleados, una mezcla de curiosidad y resentimiento. Eran las intrusas, la familia de la limpiadora que, por un capricho del destino o de la suerte, ahora se sentaba a la mesa del jefe, un lugar que, en la jerarquía de esa casa, jamás deberían ocupar. Fue Felipe quien rompió el hielo con la inocencia de un niño. Miró a Alice y Manuela, que estaban petrificadas de timidez, y anunció con orgullo: «La madre de ustedes me salvó la vida. Es mi heroína». Luego se giró hacia su padre. «Ahora va a vivir aquí para siempre para cuidarme, ¿verdad?». La palabra «siempre», dicha con tanta convicción, flotó sobre la mesa, cargada de una inmensa presión. Sergio y Vanessa intercambiaron una mirada rápida, ambos conscientes de la complejidad de la promesa que ese niño les arrancaba. En ese momento no eran jefe y empleada, sino dos adultos responsables del frágil corazón de un niño. En los días siguientes, las hijas de Vanessa comenzaron a encontrar sus propios espacios en ese mundo extraño. Alice, la mayor, descubrió la biblioteca de 2 pisos de Sergio y se perdió entre las estanterías, devorando libros que antes solo veía en escaparates. Era su paraíso particular, un refugio silencioso contra la extrañeza de la nueva vida. Manuela, la menor y más atlética, se enamoró del gimnasio completo y de la piscina olímpica. Por primera vez, tenía acceso a una estructura que podría transformar su talento en bruto en algo más. Ambas fueron matriculadas en el mismo colegio de élite que Felipe, un nuevo y aterrador universo de privilegios y códigos sociales que tendrían que aprender a descifrar. El foco principal de Vanessa, sin embargo, era Felipe. Con una paciencia infinita, comenzó a reconstruir la sensación de seguridad del niño. Le ayudó a superar el miedo a los alimentos sólidos, cortando su comida en trozos diminutos, celebrando cada bocado como una gran victoria. Se sentaba a su lado todas las noches, contándole cuentos hasta que el sueño lo vencía, asegurándose de que nunca se sintiera solo en la oscuridad. Poco a poco, el vínculo entre ellos se profundizaba, convirtiéndose en el verdadero corazón de esa mansión, una isla de calidez y afecto genuino en un océano de lujo frío y formalidades. Sergio a menudo encontraba excusas para unirse a ellos después de que Felipe se durmiera. Con la excusa de ver a su hijo, permanecía en la habitación y las conversaciones se extendían hasta la madrugada. Hablaban de sus pérdidas, de la culpa que cargaban, de los sueños que tuvieron que abandonar. En esas conversaciones nocturnas, protegidos por la oscuridad y la intimidad del momento, las barreras entre ellos comenzaron a disolverse. Él no era el multimillonario y ella no era la ex limpiadora. Eran solo 2 almas heridas, encontrando el uno en el otro un espejo para su propio dolor y peligrosamente un consuelo que ninguno de los dos esperaba sentir de nuevo. 2 semanas después del traslado de Vanessa a la mansión, la bomba de relojería explotó. El vídeo del rescate en el aeropuerto, que hasta entonces circulaba discretamente en las redes sociales, de repente se viralizó de forma devastadora. En 24 horas acumuló 50 millones de visualizaciones, siendo compartido en todos los continentes. El problema no era solo la viralización, era la narrativa que se construía en torno a ella.
Los blogueros de cotilleos descubrieron que la limpiadora heroína ahora vivía en la mansión del multimillonario. La especulación sobre un posible romance explotó en las redes sociales como la pólvora. El primer artículo salió en el sitio web Socialité Madrid con el titular Multimillonario y la limpiadora, la nueva e improbable pareja de la capital. El artículo insinuaba que Vanessa lo había planeado todo, que el rescate fue una puesta en 1900 escena para conquistar a Sergio. En pocas horas, los paparazzis se instalaron en la puerta de la mansión en La Moraleja. Los teleobjetivos capturaron imágenes de Vanessa jugando con Felipe en el jardín, de Sergio conversando con ella en la terraza, de momentos íntimos que fueron distorsionados y sensacionalizados. El programa Corazón al Descubierto dedicó una hora entera al caso Navarro. La presentadora, Lorena Montes, no escatimó en veneno. A ver, seamos realistas. Una limpiadora que de repente se convierte en gobernanta ganando un sueldo de ejecutiva. Eso no es caridad, eso es interés mutuo, si me entienden. Las redes sociales se dividieron entre defensores y detractores. Los hashtags Team Vanessa y Cazafortunas se situaron entre los más comentados de Twitter durante 3 días seguidos. Los comentarios eran brutales. Esta mujer lo planeó todo desde el principio. Pobre Sergio, cayó en la trampa de la interesada. Salvó a un niño y la están atacando. ¡Qué asco de sociedad! Para Vanessa, que nunca tuvo redes sociales y siempre vivió en el anonimato, la exposición fue devastadora. No podía salir de la mansión sin ser fotografiada. Los periodistas llamaron a su hermana Silvia, ofreciendo dinero por entrevistas exclusivas. Antiguos vecinos vendieron fotos viejas de Vanessa a los tabloides. La situación empeoró cuando una revista de sociedad publicó un reportaje de portada con el título La Cenicienta de Vallecas, cómo una limpiadora conquistó a uno de los hombres más ricos de España. El artículo detallaba cada aspecto de la vida de Vanessa, tratando su tragedia como entretenimiento público. Sergio veía las noticias matutinas en su despacho cuando vio que comentaban el reportaje. El presentador ironizó. Parece que ahora para conquistar a un multimillonario basta con salvarle al hijo. ¿A que habrá cola de interesadas entrenando primeros auxilios? La rabia de Sergio fue instantánea y feroz. Llamó inmediatamente a su abogado. Quiero una demanda contra todos. Esos medios por difamación e invasión de la privacidad hoy mismo. Pero el daño ya estaba hecho. La familia Navarro, la élite conservadora, entró en pánico. La tía paterna de Felipe, Mónica Navarro, una socialité influyente, convocó una reunión de emergencia. Sergio, ¿has perdido completamente el juicio?, declaró en la sala de la mansión, rodeada de primos y tíos indignados. Tu imagen está destruida. Las acciones de la empresa se han desplomado un 15% en 3 días. Los inversores están cuestionando tu capacidad de liderazgo. Y lo peor, complementó el doctor Javier Navarro, hermano mayor de Sergio, es que has metido a una extraña a vivir en tu casa con acceso a tu hijo. No conoces a esa mujer. ¿Y si tiene segundas intenciones? Sergio intentó defenderse. Salvó a Felipe. Es una persona íntegra, trabajadora. Sergio, interrumpió Mónica con frialdad. Estás pensando con el corazón, no con la razón. Esa mujer viene de la periferia, no tiene educación, no pertenece a nuestro mundo. Y ahora está siendo atacada públicamente. ¿De verdad quieres que Felipe crezca en ese ambiente? El argumento golpeó a Sergio de lleno. No le importaban los ataques contra sí mismo, pero la idea de que Felipe fuera afectado le preocupaba profundamente. La presión aumentó cuando algunos de los principales inversores de la empresa llamaron personalmente. Uno de ellos fue directo. Sergio, respetamos mucho tu faceta de empresario, pero necesitamos hablar de tu vida personal. Está afectando a la confianza
en tu juicio ejecutivo. Sergio se dio cuenta de que estaba siendo forzado a elegir entre Vanessa y su imperio empresarial. Mientras tanto, en la mansión, Vanessa vivía un infierno personal. No podía acompañar a Felipe al colegio porque los paparazzis convertían cualquier salida en un circo mediático. Las hijas llegaban del colegio llorando porque sus compañeros comentaban los artículos en internet. «Mamá, todo el mundo dice que eres una interesada», lloraba Manuela en su cuarto. «Que lo montaste todo para hacerte rica». Alice, mayor y protectora, abrazaba a su madre. «No les hagas caso, mamá. Nosotras sabemos quién eres de verdad». Pero Vanessa estaba devastada. Nunca buscó fama ni atención. Solo salvó a un niño y aceptó una oportunidad de dar una vida mejor a sus hijas. Ahora estaba siendo crucificada públicamente como si fuera una criminal. La situación explotó cuando Felipe, de solo 5 años, llegó a casa llorando después del colegio. «Tía Vanessa, los niños dicen que no me quieres de verdad, que solo quieres el dinero de papá». Sergio encontró a Vanessa consolando a Felipe en su habitación, ambos en lágrimas. La escena le partió el corazón, pero también lo aterrorizó. Su hijo inocente estaba siendo expuesto a un drama adulto brutal. Esa noche, Sergio tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a Vanessa para hablar en privado en el despacho. «Vanessa, necesitamos hablar de esta situación», comenzó, evitando mirarla directamente. «Ya sé lo que vas a decir», respondió Vanessa con la voz entrecortada. «Que es mejor que me vaya». Sergio vaciló. Parte de él quería gritar que no, que quería que se quedara, que al diablo con la opinión pública. Pero la parte racional, la parte que siempre priorizó a Felipe por encima de todo, habló más alto. «No es que quiera que te vayas», dijo lentamente, «pero quizás sea lo mejor para todos, para Felipe, para tus hijas, para ti. Esta exposición está hiriendo a gente inocente». Vanessa sintió como si hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero aún así dolió como si fuera una sorpresa. «Lo entiendo», susurró. «Tienes razón. Nunca debí haber aceptado tu propuesta. Siempre supe que no pertenecía a este mundo». «No se trata de pertenecer», intentó explicar Sergio, pero las palabras sonaron vacías incluso para él. «Sí se trata», respondió Vanessa con una dignidad silenciosa. «Y está bien. Me llevaré a las niñas y me iré mañana por la mañana, antes de que Felipe se despierte. Será más fácil para él». Sergio quería protestar. Quería decir que encontrarían una solución, pero no pudo. La cobardía social habló más alto que sus sentimientos. «Vanessa», comenzó. «Gracias», lo interrumpió. «Por todo, por el trabajo, por la oportunidad, por haberme tratado con respeto. Cuida bien de Felipe. Es un niño especial». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Y, Sergio, cuando pregunte dónde fui, dile que tuve que cuidar de mi familia. Piense que hizo algo mal». No dejes que, después de que Vanessa salió del despacho, Sergio se quedó solo en el silencio de la mansión. Acababa de echar a la mujer que trajo alegría a su casa y paz a su hijo. La mujer de la que finalmente admitía para sí mismo que estaba perdidamente enamorado. Los inversores podían respirar aliviados. La prensa tendría un nuevo escándalo que perseguir pronto. Sergio miró por la ventana del despacho y vio a Vanessa en el jardín, explicando a sus hijas que tendrían que volver a Vallecas. En ese momento, Sergio se dio cuenta de que acababa de cometer el mayor error de su vida. Pero era demasiado tarde. A la mañana siguiente, Felipe se despertó y corrió a la habitación de Vanessa, como hacía todas las mañanas. Pero la habitación estaba vacía, limpia, como si ella nunca hubiera existido. El grito de desesperación de Felipe resonó por toda la mansión. «Tía Vanessa, ¿dónde está la tía Vanessa?». Sergio cargó con el peso de tener que explicarle a su hijo de 5 años que la persona más importante en su vida acababa de desaparecer y que fue él, su padre,
quien la había echado. 3 semanas pasaron desde que Vanessa dejó la mansión, y la realidad en ambos lados se convirtió en una pesadilla silenciosa. Vanessa volvió a trabajar como limpiadora en el hospital, ganando una 10ª parte de lo que recibía en casa de Sergio. La rutina era brutal. Limpiaba baños y pasillos durante 12 horas seguidas, volviendo a casa agotada. La pequeña casa en Vallecas, que antes parecía apretada pero acogedora, ahora era un recordatorio constante de todo lo que habían perdido. Alice y Manuela tuvieron que dejar el colegio privado y volver al público de la periferia. El contraste fue devastador. De aulas climatizadas con laboratorios modernos a aulas superpobladas con pupitres rotos. «Mamá, ¿por qué tuvimos que irnos de allí?», preguntaba Manuela todas las noches, y Vanessa nunca sabía cómo responder sin sonar amargada. Alice, más madura, entendía. «Fue mejor así, mamá. Ese mundo nunca nos iba a aceptar». Pero Vanessa veía en los ojos de su hija mayor una tristeza profunda. Alice se había enamorado de la biblioteca de la mansión, de los libros raros, de las infinitas posibilidades. Lo peor eran las noches. Vanessa se acostaba en la cama y no podía dejar de pensar en Felipe. ¿Habrá entendido por qué se fue? ¿Quién le contaba cuentos? La culpa la corroía. En el hospital, Vanessa trabajaba como un robot, siempre en silencio. El doctor Andrés, un pediatra amable, tristeza en sus ojos. Un día la encontró llorando en el baño. «Vanessa, ¿has perdido a alguien importante?», preguntó. Ella vaciló, pero la necesidad de hablar fue mayor. «Doctor, ¿es posible enamorarse de un niño que no es tuyo como si fuera tu propio hijo?». «Claro que sí», respondió él. «El amor no entiende de genética». Fue entonces cuando él entendió que ella era la mujer del escándalo del aeropuerto. «Hiciste algo heroico», dijo. «La gente es cruel. Salvaste una vida y fuiste castigada por ello». Mientras tanto, en la mansión, Sergio vivía su propio infierno. Felipe entró en una depresión severa. El niño dejó de hablar casi por completo, susurrando solo «tía Vanessa» cuando le preguntaban algo. Se negaba a comer cualquier alimento sólido. Doña Irene lo intentaba, pero Felipe apartaba el plato. Por la noche tenía pesadillas terribles y se despertaba gritando, buscando a Vanessa. Sergio contrató a los mejores psicólogos, pero ninguno consiguió resultados. La casa era una tumba y fría, un monumento a su error colosal, a su cobardía monumental. La psicóloga más respetada de Madrid fue directa. «Señor Navarro, para su hijo, Vanessa ha muerto». Su partida abrupta reforzó el trauma del abandono que sintió con la muerte de su madre biológica. Siente que ha sido rechazado por segunda vez y que la culpa es suya. El diagnóstico fue la sentencia final de la cobardía de Sergio. En su intento de proteger a Felipe, le había infligido la herida más profunda de todas. Le había enseñado que el amor no es fiable, que la gente a la que más quieres puede desaparecer en cualquier momento. Una noche, desesperado, Sergio llamó a Vanessa. Ella contestó al primer tono. «Vanessa, soy Sergio. Felipe no está bien. ¿Puedes hablar con él?». «Claro», respondió ella con el corazón desbocado. Puso el teléfono en altavoz. «Hola, mi príncipe», dijo Vanessa. Felipe dejó de llorar al instante. «Tía Vanessa, ¿dónde estás? ¿Por qué no vuelves?». «Estoy aquí, mi amor, siempre en tu corazón». «Pero te quiero aquí de verdad», sollozó el niño. «Papá, dile a la tía Vanessa que vuelva». Sergio tomó el teléfono, con el corazón hecho pedazos. «Vanessa, cometí un terrible error», susurró después de que Felipe se calmara. «Me importas más que la opinión pública. Vuelve, por favor». «Sergio», vaciló ella, «me echaste porque te avergonzabas de mí». «Te eché porque soy un cobarde», confesó, «porque dejé que el miedo hablara más alto que el amor». La palabra amor quedó suspendida. Entre ellos, «estoy enamorado de ti».
Sé que es una locura, pero te amo, y Felipe te ama. Sin ti, esta casa no es un hogar. Vanessa lloró en silencio. Pero Sergio, ¿y si la prensa ataca de nuevo? ¿Y si tu familia me rechaza? Entonces lucharemos juntos, declaró él, una nueva fuerza en su voz. Me diste el coraje de volver a sentir, ahora dame el coraje de luchar por nosotros. Ella, dividida entre el amor y el miedo, susurró que necesitaba pensar. Piensa rápido, le imploró. Felipe se está consumiendo sin ti. Y yo también. Al colgar, recordó lo que su hija Alice dijo. Si él la amaba de verdad, lucharía por ella en público. Mientras tanto, en su mansión, Sergio llegó a la misma conclusión. Pedirle que volviera en secreto sería repetir el mismo error. Sería pedirle que viviera en las sombras. Si la amaba, debía honrarla. Tomó el teléfono, no para llamarla a ella, sino a su directora de comunicación. Una idea, loca, arriesgada y absolutamente aterradora, comenzó a formarse. No iba solo a pedirle a Vanessa que volviera, iba a incendiar su propio mundo para demostrar que era digno de su amor. La batalla por la felicidad de su hijo y por su propio corazón no se libraría en los pasillos de la mansión, sino bajo los focos de la opinión pública. Sergio se despertó ese lunes con una determinación que no sentía en años. Después de 3 semanas viendo a Felipe consumirse y dándose cuenta de que también estaba perdidamente enamorado de Vanessa, tomó la decisión más valiente de su vida. Convocó una rueda de prensa para las 3 de la tarde. Su familia, al enterarse, intentó detenerlo. «Vas a destruir el nombre de la familia», le gritó su hermana Mónica. Sergio los enfrentó con una calma gélida. «Si el nombre de nuestra familia es sinónimo de prejuicio, entonces prefiero no formar parte de ella». Había elegido el amor por encima del legado, la felicidad por encima de la aprobación. A las 3 de la tarde, ante un auditorio abarrotado de periodistas, Sergio Navarro subió al estrado. No habló de negocios, habló de amor, cobardía y redención. Contó la historia completa, sin filtros. El heroísmo de Vanessa, la crueldad de los medios, la presión de su propia clase social y, lo más importante, su propio y vergonzoso error al echarla. «Cedí al miedo», dijo, con la voz entrecortada, mirando directamente a las cámaras. «Pero hoy elijo el amor». Respiró hondo. «Amo a Vanessa Lima y estoy en camino, en este preciso momento, para pedirle matrimonio. Y que el mundo juzgue como quiera». El auditorio explotó en un frenesí. En el hospital, Vanessa lo veía todo en un pequeño televisor en la sala de descanso, rodeada de compañeros de trabajo. Vio al hombre que amaba arriesgar su imperio, su nombre y su posición social por ella. Cuando él declaró su amor para que todo el país lo viera, ella rompió a llorar, lágrimas de incredulidad y redención. Él no solo la estaba llamando de vuelta, la estaba honrando, defendiéndola, enalteciéndola. Estaba probando, con el acto más público y valiente posible, que ella no era su vergüenza, sino su orgullo, la prueba que su hija le había dicho que merecía. No se fue a casa. Condujo directamente al hospital, cruzando los pasillos que olían a desinfectante, seguido por una ola de murmullos y móviles grabando. La encontró en la lavandería, todavía en estado de shock, doblando sábanas. «Vanessa», dijo, la voz suave. Ante las miradas atónitas de decenas de empleados, el multimillonario Sergio Navarro se arrodilló en el frío suelo de baldosas. Sacó del bolsillo no un diamante extravagante, sino una alianza sencilla. «¿Quieres casarte conmigo y darme la oportunidad de ser el hombre que te mereces?». El mundo de Vanessa se detuvo. Todo lo que había vivido, todo el dolor, toda la lucha, la había llevado a ese momento surrealista. Mirando a los ojos de Sergio, no vio a un multimillonario, sino a un hombre que había luchado contra sus propios demonios y había vencido. Vio un futuro. «Sí», susurró. Las lágrimas, ahora de pura felicidad,
Sí, acepto. La lavandería del hospital estalló en aplausos y vítores. El vídeo de la pedida, grabado por decenas de móviles, se viralizó al instante, pero esta vez la narrativa era otra. No era un escándalo, era la historia de amor más bella e improbable que el país había visto. 6 meses después, la mansión de La Moraleja, antes un símbolo de dolor, era el escenario de una boda que celebraba la unión de dos mundos. Felipe, completamente recuperado y radiante, fue el paje de los anillos, y en medio de la ceremonia corrió hacia el micrófono y gritó: «Esta es mi mamá Vanessa, y ahora es para siempre». Alice y Manuela, las damas de honor, miraban a su madre con un orgullo que se desbordaba. Incluso la familia Navarro estaba allí. Mónica y Javier, conmovidos por la autenticidad del amor de la pareja y la innegable felicidad de Felipe, pidieron perdón y fueron recibidos de nuevo en el nuevo núcleo familiar. Su historia se convirtió en una leyenda, un cuento de hadas moderno que demostró que el amor verdadero es más fuerte que el prejuicio de clase. Sergio descubrió que su mayor riqueza no estaba en sus acciones, sino en el sonido de la risa de Felipe, en los sueños de Alice y Manuela, y en el tacto de la mano de Vanessa en la suya. Vanessa, por su parte, entendió que la tragedia que se llevó a su hijo Gustavo no fue un punto final, sino una coma dolorosa que la preparó para un nuevo capítulo de amor y sanación. Al salvar una vida, no solo encontró un nuevo amor, se salvó a sí misma, perdonándose de la culpa que la había atormentado durante una década. Una historia que demuestra que el coraje de amar es la fuerza más poderosa del mundo. ¿Crees que el amor verdadero puede superar todas las barreras? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si te conmovió este final feliz y suscríbete para recibir nuestras emocionantes historias diarias. La de mañana podría ser la tuya.